Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Wilson Atortúa, es estudiante de enfermería de la Universidad Remington. Él está acá haciendo su práctica y hoy nos acompaña para hablar sobre el tema de hoy, que son los vectores y la zoonosis. Bienvenido, Wilson, a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Wilson, pasemos a hablar del tema de hoy y contémosle a la gente que nos está viendo en sus casas que tal vez se le hace la palabra muy extraña o relacionada con otras cosas, ¿qué son los vectores y la zoonosis? Empecemos por qué es un vector. Como tal, el vector y la zoonosis tienen algo muy en común. El vector podríamos decir que es aquel animal, e incluso los seres humanos también podríamos servir como vectores, que transmiten enfermedades desde una persona contaminada a otra no contaminada. Hablemos un poco sobre qué animalitos, de pronto, que la gente nos entienda un poco más y cómo esa manera de contagiarnos sea a nosotros, que nos piquen esos animalitos y nosotros contagiar a otra persona o al contrario también. Sí, Clara, comúnmente tenemos claro que los insectos, los mosquitos son los que más vectorizan enfermedades. Como tal, el Aedes, el Anófeles y el Culex, que son los más comunes en el medio aquí en Colombia, que transmiten como tal enfermedades. ¿Cómo es el medio de transmisión o cómo vectorizan estos insectos? Ellos como tal son hematófagos, se alimentan de sangre. Entonces van y pican a una persona que está contaminada con el virus, puede ser un virus, una bacteria, puede ser un parásito o un hongo, y después cuando van donde otra persona también la pican y por medio de esa sangre contaminan o vectorizan el parásito o el microorganismo a la otra persona que no estaba infectada. Bueno, las enfermedades que normalmente son transmitidas por vectores o por estos animalitos o incluso por uno, ¿cuáles son las más comunes de pronto en nuestra región o acá en el municipio? Bueno, en la región así como tal en Colombia tenemos muy en claro que los mosquitos son los que más transmiten enfermedades, incluso el Anófeles, el Culex y el Aedes que ya les conté anteriormente pueden transmitir lo que es la malaria, la fiebre amarilla, uno que estuvo muy de moda que fue el chikungunya, y este tipo de enfermedades que llamamos también tropicales, porque este tipo de mosquitos como tales se desarrollan en climas templados. Acá en Jardín pues el clima es un poco más frío, pero también tenemos puntos que son templaditos y que están al lado de las riberas que también se pueden allí cultivar o desarrollar estos mosquitos. Bueno, Wilson, también para hablar sobre las enfermedades que son transmitidas por los animalitos, ¿qué otro tipo de enfermedades se pueden producir a raíz de pronto una picadura, no sé, una infección, otro tipo de enfermedades que no sea solo pues como el dengue o un virus que se transmita? Sí, como tal también tenemos que los bovinos, lo que son las vacas, los cabrinos y también los porcinos, también pueden vectorizar algunos microorganismos, pero ya la forma de contagio no sería por una picadura, sino al ingerir estos animales en forma de alimento. ¿Qué pasa con ellos? Pongamos un ejemplo, el perro. El perro como tal puede transmitir una enfermedad zoonótica que ahorita más tarde vamos a hablar de ello, pero también trae un vector que son las pulgas y las garrapatas. Si te pica una garrapata, se te pega o se te incrusta en cualquier parte de tu cuerpo, que muchas son del tamaño de la cabeza de un alfiler, o sea que son muy poco perceptibles al ojo humano, como tal puede transmitir una bacteria que te puede producir una enfermedad que se llama la encefalitis, que puede producir mucho dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor en los huesos, y muchas veces este tipo de enfermedades como tal pasan desapercibidas porque, como te expliqué, los síntomas son como de una fiebre común o una gripa común. Entonces uno no pensaría o no sospecharía de una pulga o de una garrapata de que te pudiera transmitir una enfermedad de estas. Bueno, para hablar como este punto que tratamos acá al final, ya podríamos pasar a hablar de qué es la zoonosis. De pronto para tocar eso sobre como si de pronto comemos un alimento contaminado, que ya no es como la picadura que estabas diciendo, sino ya de pronto que consumamos una carne contaminada, que el animal está enfermo o que por ejemplo los perros o los gatos pueden también llevar unas enfermedades a los humanos y pues el entorno en que están.
Sí, mira, en cuanto a la ingesta de alimentos contaminados, tenemos una serie de enfermedades muy comunes en nuestro medio, por ejemplo, la tenia o la que la gente llama la solitaria, ¿cierto? Que es un parásito que es producido generalmente por el consumo de carne de cerdo que no ha sido bien cocida, sino que la gente la consume a término medio, ¿no? Que a mí me gusta 3/4, así más bien tirando a crudita. La idea es que ese parásito se incrusta en la carne en forma de huevitos, ¿cierto? Y permanece así y puede permanecer mucho tiempo en esa forma de huevitos, ¿cierto? Cuando los seres humanos ingerimos esa carne como tal, podríamos, y no la cocinamos bien o no la sofreímos bien, el huevito como tal alcanza a sobrevivir cierto grado de temperatura, ¿cierto? Y cuando ya está en nuestro intestino, se convierte ya, pasa de ser un huevito, pasa a ser una larva y después se convierte ya en lo que conocemos en nuestro medio como una lombriz o una tenia solitaria, que es un parásito intestinal que comienza a causar muchos daños en nuestro organismo. Incluso algunos de estos huevitos, pueden llegar hasta el hígado y afectar el hígado. Nuestro hígado puede afectar también nuestros ojos y algunos otros órganos de nuestro cuerpo. Bueno, ahora definámosle de pronto a la gente específicamente qué es la zoonosis. La zoonosis ya como tal es algo parecido a los vectores. En este caso la zoonosis son aquellas enfermedades propias de los animales, sino que es que como tal a ellos no les afecta, pero cuando ya los ingerimos o estamos en contacto con ellos, porque no solamente ingerir los alimentos podría provocarnos estas enfermedades, sino también el hecho de estar en contacto. Por ejemplo, la brucelosis bovina. No solamente por la ingesta de carne de la vaca vamos a contraer esta enfermedad, también por el consumo de leche cruda, ¿cierto? Que no la hervimos o que no ha tenido un buen tratamiento, que no ha sido pasteurizada, o también el hecho de estar en contacto con estos animales. Por eso decimos que las personas más susceptibles a contraer una enfermedad zoonótica son aquellas personas que están en el campo y que están en contacto directo con dichos animales. Por ejemplo, las personas que trabajan con el ganado, los que cultivan los cerdos, los que también tienen sus ovejas, pues en nuestro medio no tenemos muchas ovejas que digamos, pero aquellos que trabajan con ovejas y cortan la lana de las ovejas tienen un contacto directo con estos microorganismos y los podrían afectar. Igualmente las personas que ordeñan, cualquier tipo de contacto con los animales, sea en su alimentación, en el crecimiento y el mantenimiento, hasta después de que ya manipulan la carne también de pronto. Sí, también hablamos de unos grados de susceptibilidad a contraer estos microorganismos y decimos que los que están en el primer grado de susceptibilidad son aquellas personas que están directamente con el animal, como por ejemplo las personas que están en el campo. Ellos serían los principales afectados en este caso. Pasaríamos a un segundo plano y serían aquellas personas que trabajan con la carne, o sea, los carniceros, los que hacen el proceso como tal, los matarifes, ¿cierto? Los que trabajan en todas estas partes de procesos de alimentos. Ellos también seguirían en su segundo orden. En el tercer orden, ¿quiénes vendrían? Las personas que cuidan a estos animales, los médicos veterinarios o los técnicos veterinarios que van y vacunan como tal a estos animales, también tienen cierto grado de susceptibilidad. Y ya seguiríamos nosotros, los consumidores directos, que nos alimentamos de dicha carne, o la leche o el queso, y que no tuvieron un buen manejo en su proceso de elaboración y pueden traer como tal este tipo de enfermedades. Y ya por último, también tendríamos aquellas personas que trabajan buscando esos microorganismos para encontrar una cura o una vacuna, o sea, las personas que trabajan en los laboratorios. Bueno, Wilson, acá un tema también importante son de pronto animalitos que normalmente conocemos que transmiten pues enfermedades. Hablemos también de los ratones, de pronto, que no solo son los animales para consumo de carne, para alimentación o para transporte de pronto de carga o de otro tipo de ayuda para los seres humanos, sino también animales que están en el ambiente, sea en el campo, en la ciudad o en los municipios también, como de pronto los roedores, la importancia de mantener pues limpias sus casas y la fumigación tenerla como una medida dentro de nuestra parte del aseo de la casa también. Sí, como tal, el que más transmite, ya tú lo has dicho,
los roedores como la rata, que también tienen pulgas, y estas pulgas pueden transmitir una enfermedad que se llama la peste negra, ¿cierto? Que ya en nuestro medio pues ya está muy erradicada, ya ese tipo de enfermedades no se ven, pero posiblemente podrían darse. Eso sucede cuando en nuestro hogar, en nuestra casa como tal, no tenemos unas buenas técnicas de higiene ni de desecho de los residuos orgánicos, las basuras, y botamos todo por ahí, mantenemos la casa en unas condiciones de aseo poco higiénicas, ¿cierto? Y que todos estos roedores se van acumulando buscando alimentos, ¿cierto? De esos desechos, incluso también las cucarachas, ¿cierto? También podríamos tener eso como tal. E incluso ahí también podríamos otros animales que están más cerca a nosotros, que son nuestros animales que ya adoptamos como mascotas, que son los perros, los gatos y los loritos. Hay algunas aves también que también pueden producir enfermedades como tal. La idea es tener estos animales, ¿cierto? Es muy lindo compartir de la compañía de ellos, pero tenerlos bien, ¿cierto? Si tengo mi perro, lo vacuno, lo desparasito, lo baño bien, lo mantengo bien aseado, y así las probabilidades de que yo me infecte de una enfermedad zoonótica van a ser mucho menores. Igual pasa con los gatos. En los gatos hay algo un poco peligroso y son las heces de los gatos, no tanto el gato como tal, sino las heces de los gatos. Las heces de los gatos pueden transmitir una enfermedad que se llama toxoplasmosis, que es muy común y que afecta mucho a los seres humanos. Esos parásitos se alojan directamente en las heces del gato, pero cuando están fresquitas las heces del gato todavía el microorganismo todavía no se ha reproducido. Para que haya una reproducción de ese microorganismo, se necesitan como mínimo 3 días. Entonces, si nosotros tenemos un gato y él hace su necesidad como tal, el mismo día recogerla, embolsarla y botarla en un lugar seguro, ¿cierto? No esperar hasta 3-4 días, porque ya ahí sí se incubó como tal el microorganismo y ya sí es un patógeno muy peligroso para los seres humanos. De igual forma, también aquellas personas que tienen como mascota loritos, aves, eso es como tal, si mantenemos la jaula en buenas condiciones de higiene, no nos va a pasar nada, ¿cierto? Pero cuando comenzamos a tener unas malas prácticas de higiene y comenzamos a dejar que los loritos estén ahí a su acomodo y como ellos se puedan defender, muchos piojitos se van alojando en esos animalitos, y después cuando uno va a consentirlos, o nuestros hijos también van a consentirlos, a tocarlos o a disfrutar de su compañía, se pueden contagiar de esto. Entonces lo que más le recomendamos a las personas y a los televidentes es que tener las mascotas es muy lindo, pero hay que tenerlas bien, hay que desparasitarlas, hay que vacunarlas, hay que bañarlas, mantener su sitio como tal en muy buenas condiciones de aseo, recoger las heces y hacer una buena disposición de esas heces y mantener nuestra casa en muy buen orden. Que en resumen, para todo este problema entre comillas es el aseo. Importantísimo eso, Wilson, para todas las personas que tienen mascotas, no solo porque nos podamos infectar o contagiar de alguna enfermedad, sino porque también es la calidad de vida de los animalitos y además compartimos la casa con ellos. Eso hace parte, pues, como si a nosotros nos gusta tener nuestra casa aseada, encontrar nuestro baño limpio, pues a ellos también les gusta tener como su camita o su punto de aseo, sea su caja de arena o donde los saquen a hacer sus necesidades, también pues limpio. Importante también de pronto, Wilson, a esas personas que tienen perritos y los sacan a dar el paseo y que hagan pues en la calle, importante cargar la bolsita, recogerlas, ser responsable con la comunidad. Somos responsables del perrito, pero además de las personas que tenemos a nuestro alrededor y de cuidar pues que no se generen otro tipo de enfermedades. Sí, es que la idea clara no es no tener los animalitos, sino tenerlos muy bien. Y lo que tú habías dicho, o sea, una parte muy fundamental de todo eso para prevenir este tipo de enfermedades es el aseo de nuestras manos. Es muy importante que después de que consintamos a nuestra mascota, de que estemos con ellos, de que los saquemos al paseo, después de que hagamos todo ese proceso, lavarnos muy bien las manos, porque muchos microorganismos, muchos hongos, parásitos, virus y bacterias se alojan en el pelo, en la saliva de los perros, o de los gatos. Entonces es muy importante que si yo estuve en contacto con ellos, es lavarme muy bien las manos, tener una muy buena higiene tanto en casa, lavar muy bien los alimentos también es una muy buena técnica para prevenir este tipo de enfermedades zoonóticas o vectorizadas por algunos otros microorganismos.
Bueno, entonces todo esto que acabamos de decir son características que de pronto favorecen la transmisión pues de enfermedades zoonóticas. Entonces recuerden tenerlo muy en cuenta, el aseo ante todo, en todo tipo de actividad, sea en el campo. De pronto también, Wilson, hablar un poquito sobre ese aseo que deben tener en las fincas, de pronto en la manipulación de los animales, de asear de pronto sus botas, la ropa que no sea la misma de pronto con que entran a la casa. Generalmente muchas personas tienen como su ropa de trabajo, entonces mantenerla como en un lugar fuera de la casa, que de ahí la puedan llevar a lavar, entonces tener como también unas precauciones dentro del campo, sobre todo, que pensaría uno que no, pues que están en un ambiente muy tranquilo, pero que también debemos tener precauciones. Sí, eso sería lo ideal, Clara. O sea, lo ideal fuera que tu ropa de trabajo fuera solamente la ropa de trabajo, ¿cierto? Si trabajas con vacas, con cerdos, cultivas pollos o alguna otro de estos animalitos que sirven para el consumo humano, la idea es que tengas tu propio overol, tu propia ropa, trabajes con ella todo el día, llegues a casa, antes de ingresar a la casa, una muy buena higiene de las manos, nos quitamos esa ropa, la ponemos en otro lugar, ¿cierto? Nos cambiamos, nos damos una buena ducha y ya nos colocamos la ropa de casa y ya sí podemos ingresar a nuestro hogar, compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, pero muy pocas veces lo hacemos. Sabemos que uno llega del trabajo, de su jornada laboral, estuvo en contacto con algunos bovinos, cabrinos y llega a la casa y saluda a los niños, saluda a la esposa, saluda a todos los de la casa y no tiene en cuenta estas medidas que son muy básicas pero que nos pueden ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. Y como tal hay que tener en cuenta que estas enfermedades, las enfermedades vectorizadas y las zoonóticas, son enfermedades como de salud, de importancia de salud pública, porque nos afectan directamente a toda la población. Cuando no tenemos una muy buena higiene en la manipulación de estos animalitos, podríamos vender carne contaminada, porque no le hacemos un buen proceso de tratamiento a estos animalitos, e incluso los cerdos también hay que tener muy buena higiene con ellos, ¿cierto? Tenerlos, saberlos cultivar y tener unas muy buenas prácticas de higiene con ellos. ¿Para qué? Para proteger a otras personas, no solamente protegerme a mí y proteger a mi familia, sino también proteger a otras personas de la comunidad. Bueno, pasemos a hablar, Wilson, sobre la prevención de la zoonosis alimentaria, de pronto un poquito más puntual, con el lavado de pronto de los alimentos, cómo se debe hacer, si se deben hervir, hervir el agua de pronto también con que se va a lavar. Hablemos un poco sobre esa prevención en los alimentos. En cuanto a los alimentos, en estos momentos ya tenemos sabemos que hay muchas condiciones de salubridad, ¿cierto? Entonces, para cuando llega a nuestra mesa un producto como tal, lo más importante para nosotros es hacerle un buen lavado, ¿cierto? A esa carne, cogamos de ejemplo la carne, ¿cierto? Un buen lavado. Después de que le hacemos un buen lavado, también tratar de no romper la cadena de frío, porque cuando se rompe la cadena de frío, o sea, la saco del congelador que estaba allá en el supermercado o en el lugar donde la haya conseguido, la haya adquirido, y la llevo a mi casa, ahí se rompe un poco esa cadena de frío. Durante ese trayecto, muchos de estos parásitos o bacterias pueden reproducirse, ¿cierto? Cuando llegamos a casa, lavar muy bien esa carne y tratar de conservar otra vez la cadena de frío. Luego de que ya vamos a consumirla ya como tal, sofreírla muy bien o cocinarla muy bien, ¿cierto? Y también tener una muy buena higiene de nuestras manos. Antes de consumir cualquier alimento o de preparar cualquier alimento, lo más importante es una muy buena lavada de manos, que puede limitar mucho el adquirir o el ingerir estos microorganismos. Bueno, también acá importante de pronto, Wilson, eso que no solo es en la casa, sino tener cuidado donde comemos, en la calle. En qué parte nos alimentamos, mirar como esas prácticas que tienen de pronto o en el restaurante o en las comidas de la calle, ser también precavidos con eso, porque pues uno pensaría que si uno manipula bien sus alimentos en la casa, pues todo el mundo lo hará, pero hay que tener mucho cuidado de pronto con eso, que en otro lado no tengan las mejores prácticas. Sí, y también dónde adquirimos nuestros productos como tal. Muchas veces por ahorrarnos un poco de dinero podemos
consumir o comprar carne o algunos productos, leche, quesos en lugares que son más económicos pero que no tienen unas buenas prácticas de salubridad, o que incluso son carnes que no han pasado por un proceso como tal. Entonces podríamos ahí estar haciéndonos, por ahorrarnos unos pesitos, podríamos estar haciendo un daño no solamente a nosotros sino a toda nuestra familia. Muy importante también lo que dijiste de aquellos lugares que visitamos, si vemos que no tienen las condiciones de salubridad, si vemos que hay un poco de roedores, moscas, mosquitos ahí, sabemos que no son lugares adecuados para consumir alimentos, porque si eso es lo que nosotros logramos ver, ¿qué será de lo que no logramos ver? ¿Qué está pasando detrás de en esos lugares donde se están preparando estos alimentos? ¿Dónde adquirieron estos alimentos? ¿Cómo los compraron? ¿Cómo los manipularon? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de visitar un lugar en el cual vamos a consumir, no solamente nosotros, sino también nuestra familia. Bueno, Wilson, otra parte que de pronto no hemos tocado y que la gente pensará que pues o no lo tendrán en cuenta tal vez, es sobre el turismo, la zoonosis con el turismo. Importante aquí hablar porque nosotros recibimos muchos visitantes ya todos los días, pues no es solo puentes ni vacaciones, sino todos los días tenemos personas de otras partes del país o extranjeros también. Ya tenemos mucho extranjero cada semana, todos los días vemos personas diferentes que nos visitan. Entonces la importancia también de hacer unas recomendaciones frente a las visitas de las otras personas, la debida como manipulación también de, por ejemplo, si están hospedados en nuestras casas o en los hoteles, también tener como esa garantía de que están haciendo un buen lavado de los utensilios diarios, sea de las sábanas, de las cobijas, incluso nosotros mismos en el lavado de las manos, que así evitamos también de pronto una enfermedad que nos puedan contagiar. Sí, en Jardín como tal en nuestro municipio tenemos una gran cantidad de visitantes, ¿cierto? Personas que vienen desde el extranjero, desde la parte de Europa. Una de las enfermedades zoonóticas más comunes en Colombia es la rabia, que la pueden transmitir los perros, los gatos, los zorrillos, pero ha estado muy controlada hasta el momento, ¿cierto? Aquellas personas que nos visitan, sabemos que son personas que les gustan viajar demasiado, que incluso les gusta practicar deportes de alto extremo como torrentismo, paracaidismo, parapentismo, y que les gusta también visitar cuevas. En las cuevas encontramos un vector que es el murciélago. El murciélago como tal, en su forma silvestre, él posee la rabia como enfermedad zoonótica, ¿cierto? Muchas veces puede que el murciélago no nos muerde directamente, pero con un simple rayoncito de un murciélago podríamos estar contaminados con la rabia. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Que esta enfermedad como tal tiene un periodo de incubación, o se activa o uno comienza a sentir los síntomas entre la primera y 3 meses más adelante, en el primer mes y 3 meses, ¿cierto? O incluso se puede demorar hasta 1 año en aparecer los síntomas de la rabia. Entonces supongamos que una persona de estas visita una cueva por X o Y motivo, lo muerde o sufre un rasguño, o incluso si tiene contacto con las heces de los murciélagos, ¿cierto? Pasa desapercibido, él no siente ningún síntoma, visita otro lugar, ¿cierto? O llega a nuestro municipio y acá como tal se activa la enfermedad. Acá comienza a sentirse a su malestar, escalofrío, dolor de cabeza, desaliento, siente que como que algo no anda bien, consulta a nuestro hospital y nos damos de cuenta de que dentro de nuestro medio tenemos una persona contaminada con rabia, ¿cierto? Y entonces ya comenzamos a hacer las investigaciones, dónde estuvo la persona, con quién estuvo en contacto. Esta enfermedad como tal se puede transmitir fácilmente por la saliva, ¿cierto? Entonces podríamos comenzar a investigar con qué personas ha estado en contacto, cómo fueron sus prácticas, que ya tú lo dijiste, de aseo, cómo está la persona como tal, en qué periodo está esa enfermedad, ¿cierto? ¿Qué tanto ha progresado? Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, clara, y es que la rabia como tal no tiene cura. Es una enfermedad que generalmente es mortal, y cuando una persona ya está en contacto con el virus y ya lo tiene dentro de su cuerpo, la mayoría de las veces no sobrevive. Bueno, esta parte de pronto, Wilson, que tocamos también pues nos hace un llamado a estar muy pendiente de nuestras vacunas,
sea aquí todo el esquema de vacunación desde niños, e incluso cuando vamos a viajar hay vacunas que son especiales y que nos exigen para salir del país o para viajar a cierta región, entonces tenerlas en cuenta siempre, y pues no es que tan cansones, sino que son cosas que pasan y que debemos tener en cuenta en nuestro autocuidado. Sí, como tal el PAI, el Plan Amplio de Inmunización que tiene como tal dispuesto nuestro sistema de salud, tiene algunas que nos pueden prevenir de contagiarnos de enfermedades vectorizadas o por zoonosis, pero también debemos tener en cuenta, clara y televidentes, y es que si vamos a viajar, ¿cierto?, a zonas endémicas que sabemos que hay fiebre amarilla, paludismo, vacunémonos. Hay que prevenir eso, y antes de viajar hay que volvernos a colocar nuestra vacuna, ¿cierto? Si tengo la oportunidad de ir al extranjero y visitar otras regiones, otras costumbres, otras culturas, también debo investigar muy bien cuáles son las enfermedades más comunes en ese lugar y cómo las puedo prevenir. Ejemplo, si voy a viajar a una parte tropical y sé que en esa zona hay mucho mosquito Aedes o Anófeles o Culex, debo llevar repelente, ¿cierto?, para prevenir, y me debo vacunar. Si tengo la posibilidad de esas vacunas, me vacuno, ¿cierto?, para prevenir no solamente para mí, sino para mi familia y para la comunidad. ¿Qué otras prevenciones o qué otras precauciones podemos tomar? Si voy a visitar esos lugares, hacer el uso de mosquiteros, ¿cierto?, o toldillos que llaman la gente, no dormir así. Hay que tener en cuenta que estos mosquitos y estos zancudos salen en horas de la tarde, entre las 4 de la tarde hacia adelante, o cuando hay luna llena y hay muy buena luz de la luna llena, ellos salen, ellos son nocturnos, ellos en el día, en la mañana no nos van a picar, ellos comienzan a picar o alimentarse a las 4 de la tarde, entonces a esa hora comenzar a utilizar el repelente, cuando voy a dormir utilizar el mosquitero, que ya se lo dije, vacunar, otra forma de prevenir, y estar muy pendiente de cualquier cambio en nuestro organismo. Bueno, Wilson, acá algo que tocabas como el tema de los animalitos, de pronto los murciélagos, no estamos diciendo que salgamos de pronto a agredir a los animalitos tampoco, ni a los murciélagos, que de pronto hay gente que malinterpreta, entonces aclarar eso. Ellos hacen parte de una cadena también, la cosa es tener cuidado, como todo, con el gato, con el perro, con todos los animales, pues es de lógica mantener una prevención con el aseo, con la manipulación de ellos, entonces para que eso quede claro también, sí, importante. Porque ahora no vamos a ir a sacar a los perros y a los gatos de nuestros hogares, o a los pajaritos los vamos a soltar porque no, es que me pueden transmitir enfermedades. No, esa no es la idea. La idea es tenerlos, pero tenerlos bien, ¿cierto? Si tengo mi perro, si tengo mi gato, tengo mi mascota, ya los llevé a vacunar, ya los llevé a desparasitar, le estoy dando un buen baño, hago aseo de sus partes donde él duerme, ¿cierto?, de los utensilios en los que él come, si los tengo bien lavados, si les hago un buen aseo a esos utensilios como tal. Entonces no es ir a maltratar los animalitos tampoco, ni ir vamos a acabar con todos los murciélagos que encontremos porque es que transmiten enfermedades. No, la idea es tratar y evitar estar en contacto con aquellas especies silvestres, y aquellas que son domésticas, cuidarlas muy bien. Convivir con respeto. Exactamente, tú lo has dicho, porque es que ahora últimamente se ha vuelto muy de moda que los animales domésticos ya hacen como parte de nuestra familia, entonces se convierten como en un integrante más, y uno de nuestros hijos cumple con todas sus vacunas, cumple con una buena higiene oral, le tiende la camita y se la mantiene limpia, está verificando de que sí se bañe. Lo mismo pasa con nuestras mascotas, ellos son seres que vienen a disfrutar de nuestro amor y nuestra compañía, y quieren nuestro respeto y nuestra ayuda y nuestra protección. Bueno, Wilson, ya para terminar, es la importancia de esos cuidados que debemos tener en nuestras casas. De pronto, las personas escuchan mucho cuando hay una epidemia de pronto de dengue o ese tipo de epidemias pues que pasan y que hay mucha publicidad, pero de pronto la gente olvida es sobre no tener de pronto en sus casas agua estancada, lavar muy bien si hay llantas, baldes, agua por ahí que no debe estar, porque ahí se pueden criar de pronto esos animalitos que nos hacen tanto daño. Entonces hablemos para terminar un poco sobre esas medidas que debemos tener en nuestros hogares, en las fincas, que es de pronto más abierto y más tranquilo, pero en nuestras casas que de pronto es un sitio más cerrado y que podemos tener más control sobre eso.
Sí, Clara, hay algo muy importante y es que estamos en época de lluvia, ¿cierto? En estas épocas de lluvia comienzan a reposarse muchas aguas en aquellas basuras que la gente botó en el campo, dejó tiradas, el tarrito, la llanta, como tú lo dijiste, el icopor cuando salieron de paseo y llevaron su almuercito, dejaron el icopor, eso ahí se va empozando agua, las llantas, que es lo más común que la gente habla, pero también hay que tener en cuenta que en nuestro sector, acá en Jardín, tenemos muchos cultivos de banano y de plátano. Esas cáscaras y esas hojas del plátano sirven como canoas. Muchas veces ahí se empoza mucha agua, entonces en las fincas hay que estar muy pendientes de que no se nos vayan a empozar esas aguas. Que si tengo un tanque, buscar la forma de que ese tanque permanezca cerrado y hacerle una muy buena limpieza a ese tanque, que no comience a ponerse de color ya verde, que ya lleva tiempo sin que nadie lo lave, sino echarle su lavadita, recoger buena agua, que esté bien tapado. Todos los tanques deberían estar tapados, deberían tener tapa, ¿cierto? Para impedir de que el mosquito como tal llegue allá y comience a reproducirse, que eso es lo que pasa. Ellos viajan desde otra parte, ya con toda la sangre que le sacó a todas las personas, llegan allá a esos pocitos de agua a reproducirse y a buscar un medio adecuado para poder poner sus huevitos y para que nazcan otros mosquitos como tal. Otra cosa muy importante, Clara, es la disposición de las basuras, ¿cierto? Si no botamos las basuras en cualquier lugar, sino que las disponemos, reciclamos lo que tenemos que reciclar y lo que es orgánico, hacemos una buena disposición de ello, no vamos a tener elementos en los parques o en las zonas turísticas, no vamos a tener elementos que se le puedan empozar a ese tipo de agua, ¿cierto? La forma más común o lo que más puede atraer mosquitos son estos pocitos de agua que se van haciendo en estas épocas de lluvia. Entonces revisar muy bien nuestra casa, retirar todos esos pocitos de agua. Si yo veo que se empoza agua en X o Y elemento, entonces lo retiro, lo volteo o miro la forma de que ya no se me siga empozando el agua. Si veo que es que tengo por allá muchos elementos donde el agua se me está acumulando, cómo los puedo organizar de la mejor manera, lavar muy bien los tanques y en aquellas regiones pues de Jardín que el clima es un poco más templado, que es un sitio más adecuado para que este tipo de mosquitos se pueda reproducir, entonces aumentar un poco más estos esfuerzos. Y ahora, no solamente condenemos al mosquito como tal, porque hay otros vectores, por ejemplo las ratas, las cucarachas, que también son muy atraídas cuando desperdiciamos comida y no hacemos un buen uso, un buen manejo de estos elementos. Bueno, Wilson, ya para terminar, creo yo que la conclusión sería que toda esta cantidad de cosas, con tanto los vectores como la zoonosis, la podemos prevenir y mantener como alejada de tanto de nosotros como también de los otros animalitos, es el cuidado en el aseo. Importantísimo el aseo, mantener nuestras manos limpias, nuestra casa limpia, todo lo que manipulemos, tener como una responsabilidad con eso, tanto porque lo usemos nosotros o porque lo vaya a usar otra persona de la comunidad. Sí, eso es como lo más importante. Primero que todo, la vacunación, prevenir. Prevenir es mejor que lamentar, como dice la gente. Entonces, la vacunación, tener todas nuestras vacunas al día, aumentar los esfuerzos por mantener nuestro hogar y nuestra casa limpia, nuestra presentación personal también de la mejor manera. Si estoy cursando por una gripa, lo ideal sería, Clara, tener un tapabocas, porque entonces comenzamos a vectorizar la gripa a todo el mundo, porque no nos lavamos bien las manos, porque no sabemos cómo toser, entonces tosemos con las manos y después voy y te saludo y entonces ya te estoy transmitiendo mis virus, cosas que se podían corregir con solamente lavarnos las manos. Tener nuestra casa muy bien adecuada. También hay que tener en cuenta que acá en nuestra región, aquellas personas que cocinan con leña y que guardan esos atados de leña y esos arrumes de leña, en eso, como se va volviendo calientico ahí, esa leña seca se va volviendo también un lugar muy bueno, muy especial para mantener otros animales como las arañas, como alacranes, serpientes, que también podrían vectorizar enfermedades, pero que como tal serían más animales ponzoñosos que podrían provocarnos alguna picadura considerable. Entonces también tener muy en cuenta eso de estar revisándolo. 100% el aseo personal y el aseo de las manos. Bueno, Wilson, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital, por darle a la comunidad esta información tan importante para su salud y para el autocuidado que debemos tener.
Muchas gracias por la invitación, y a todos los televidentes también tener en cuenta que acá el hospital está a su disposición. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto pueden venir, en algún momento la podríamos resolver. Bueno, Wilson, mil gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ, y recuerden también que estamos en YouTube. Si tienen alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, pueden hacerlo en los buzones de sugerencia que se encuentran acá en varias áreas del hospital, o también tenemos un correo habilitado para ello, que es pqrshospitalgpm@gmail.com. Importantísimo también para cerrar, que recuerden que cada que deseen solicitar las citas acá en el hospital, hay personas que pronto dicen que tienen que madrugar mucho, pero entonces importante que sepan que pueden madrugar, o después de las 10 de la mañana, 10:30, se puede solicitar por teléfono. Muchas personas madrugan es como por obtener la cita a la hora que ellos desean. Muchas gracias por estar acá con nosotros y nos vemos en nuestro próximo programa. Que tengan una feliz tarde.